Etimología. El origen del nombre de Roma ha sido objeto de diversas teorías. La palabra es de origen latino, el cual es un idioma perteneciente al tronco lingüístico indoeuropeo. La palabra Roma semeja a la palabra Rómulo, quien fue el primer rey de la ciudad, y Remo, quien fue su hermano. Sin embargo, hace años se viene poniendo en duda si fue realmente la historia de Rómulo y Remo la que dio origen al nombre de la ciudad. Varios historiadores afirman que el nombre está relacionado con el río Tíber, afirmando que la palabra Roma significa río, o mejor dicho, el pueblo sobre el río, ya que antiguamente el río transcurría por toda la ciudad ganando gran parte de su territorio. Antecedentes. El gobierno se organizó como una monarquía. El rey era el sumo sacerdote y el general en jefe del ejército, auxiliado por el senado, formado por entre 100 y 300 miembros de las familias patricias más ricas e influyentes. Estaba compuesta por los patricios y por los plebeyos. Se crearon de forma gradual una serie de instituciones de gobierno representativas. En un principio estaban monopolizadas por los patricios. Las instituciones principales fueron los comicios, las magistraturas y el senado. Los comicios eran asambleas en las que se reunían los ciudadanos para votar sus leyes, elegir los cargos políticos y decidir entre la guerra y la paz. Durante el periodo de la República, Roma consiguió conquistar muchos territorios, se impuso sobre los pueblos de la península itálica. Roma. Los romanos fueron una civilización de la antigüedad desarrollada en un entorno a la ciudad. Esta civilización se originó en el siglo VIII a.C. y se expandió por Europa, África del Norte y Asia. Ubicación. Se originó en la región de Lacio, en el centro de la península itálica. A lo largo de 12 siglos se expandió por la cuenca del mar Mediterráneo, en el centro de Europa, Asia Menor y parte de las Islas Británicas. Historia. La civilización romana surgió en el siglo VIII a.C. y a partir de ellas una aldea de agricultores y pastores latinos ubicados a las orillas del río Tíber. Sus principales influencias culturales fueron los etruscos y los griegos que habitaban la colonia del sur de Italia. Su expansión territorial se dio en 3 etapas. 458 al 265 a.C. Los romanos conquistan la península itálica. 264 al 146 a.C. Conquistan el territorio alrededor del Mediterráneo. Y siglo II a.C. extienden su reino sobre los reinos macedonios occidental. Roma, con más de 2.765.000 habitantes, es el municipio más poblado de Italia en el contexto de la Unión Europea. Utiliza el tercer puesto en población. Se cree que el nombre de Roma surge debido a que existieron dos hermanos, uno llamado Rómulo y otro Remo, cuyo padre los abandonó a una muy corta edad y una loba fue quien los rescató. Al crecer tuvieron muchos choques entre ellos, lo cual provocó una pelea y Rómulo mató a Remo. En honor a Remo le pusieron Roma. Albert Durero, pintor y grabador alemán, hijo de un orfebre procedente de Hungría, que había emigrado a la ciudad imperial de Nuremberg en 1455, donde se estableció y casó en 1467. Este origen familiar, así como el del ambiente cultural y artístico de Nuremberg, explican lo precoz de la vocación artística de Durero. Recordemos que su familia vivía en las inmediaciones de la casa de los Pirkheimer, uno de los cuales, el humanista Willibald, sería uno de los grandes amigos y valedores del artista, y Michael Wolmenhut, el pintor con el que Alberto dio sus primeros pasos en su arte. Otro de los hechos clave de la formación del artista lo construyen sus viajes de juventud, el primero de ellos realizado en 1489, cuando parte a la región de Alto Rin, visitando Brasilia y Colmar.
En resumen, ante la vida y obra de Alberto Durero, nos encontramos, por supuesto, con el más importante artista europeo de su tiempo fuera de Italia, y con el único parangonable, por sus preocupaciones y actividades, con Leonardo da Vinci. Como este último, Durero pensaba que la experiencia cuenta mucho, pero que un acercamiento empírico a la realidad hay que unir otro esencialmente intelectual. Esta es la razón, decía, por la cual un artista experto no necesita copiar cada imagen de un modelo vivo, pues le es suficiente producir lo que a lo largo de mucho tiempo ha atesorado en sí mismo. La arquitectura es muy sobresaliente de la cultura romana. Se caracterizaron por el uso del arco de medio punto, bóveda de cañón corrido, cúpula y el desarrollo del hormigón armado con material de construcción. También por la red de caminos con acueductos que recorría todo el imperio. Para Leonardo, la arquitectura se basaba en 3 principios. 1. El edificio es un organismo vivo. 2. Debe ser planteado como una obra de ingeniería. 3. Debe obedecer a los principios matemáticos, es decir, simetría, proporción calculada en base al cuadrado o al círculo. Leonardo considera que un arco es la fuerza engendrada por 2 lados débiles, pero que no se caen debido a que cada uno impide la caída del otro, convirtiéndose en una sola fuerza. El arco mantiene un estado de equilibrio porque ambos lados empujan mutuamente, pero si uno de estos lados pesa más que el otro, se rompe la estabilidad. El proyecto de la esfera de la cúpula de Duomo de Florencia fue de los primeros proyectos a los 19 años, donde ayudó a Verrocchio a colocar una esfera en la parte más alta interna del Duomo de Florencia, cuya cúpula interna había realizado Brushley. El diseño de la iglesia de planta centralizada. En el Renacimiento se admiraban las plantas centralizadas por considerarse el círculo la forma más perfecta y de sus referencias neoplatónicas. Leonardo realizó muchos proyectos de iglesias de planta centralizada. En este tipo de planta permitía situar al altar en el centro de ceremonia y conseguir la mayor iluminación. La altura era mucho menor que en las catedrales góticas, con lo que se conseguía una dimensión más humana. En 1490 diseñó una fachada de iglesia que utilizaron en esquema de Alberti, con su suposición de pisos unidos por volutas con un tramo superior encuadrado en un frontón. Presenta una clara ordenación de nichos y varios entre pilastras, con un diseño que se una a una fórmula prebarroca. El diseño de palacios en la etapa final de este tuvo muchas responsabilidades en materia de construcción, diseño de fortalezas, elementos de palacio, incluso proyecciones para Chateaux de Romoranti. Dentro del proyecto realizó varios diseños sobre cómo transportar el agua. Para la planificación de una ciudad, la ubicación de la ciudad se debe de considerar, ya que debes de elegir un lugar cerca del mar o un gran río para que arrastre las impurezas. En cuanto a las calles, deberían de tener una anchura igual a la altura de la media de las casas. Las calles de piso alto o calles de arriba deben de ser más altas que las del piso bajo. En el centro de la calle debe haber una abertura a través de la cual tiene que salir el agua hacia los agujeros hechos en las calles de abajo. Las calles del piso alto son las utilizadas por peatones. Las calles inferiores, en cada uno de los lados de estas calles debe de haber una arcada descansando sobre columnas. Esta calle se utiliza principalmente por carros y vehículos. Se recomienda que se pongan fuentes o molinos de agua para producir una corriente de aire que en verano produzca agua fresca. El agua se desliza a lo largo de los pequeños canales existentes entre las mesas cercanas del molino. Leonardo también diseña planos de ciudad, asimismo mapas geográficos. E incluso Leonardo diseñó el montaje arquitectónico escénico de varias obras literarias. El Coliseo Romano es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I y ubicado en el centro de la ciudad romana. Su denominación original, Anfiteatro Flavio, hace referencia a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyó. Sus características de este anfiteatro
son superficie aprox de 24.000 metros cuadrados, aforo 65.000 personas, dimensiones 187.000.75 y 155.068 metros. Su longitud es de 86 por 54 metros de arena y la altura es 48.5 metros actual.